En junio los argentinos recordamos y reafirmamos nuestros derechos sobre las Islas Malvinas, isla del Atlántico Sur y sector antártico. El 10 de junio de cada año se conmemora en nuestro país la designación del primer gobernador argentino en las Islas Malvinas, en 1829. En aquel año, el gobierno de Buenos Aires designó gobernador del archipiélago a Luis Bernet, quien estaba trabajando en la colonización del Puerto Soledad. Este efectivo ejercicio de soberanía fue interrumpido cuando el 3 de enero de 1833 fuerzas británicas ocuparon las Islas Malvinas, expulsando a la población y autoridades argentinas allí establecidas y reemplazándolas por otras de origen británico. La resolución 2065 de las Naciones Unidas obligaba a los británicos a sentarse en la mesa de negociaciones y cuestionó el recurso de la autodeterminación de los pueblos, esgrimido históricamente por el Reino Unido. En 1982, la Junta Militar que gobernaba en la Argentina, encabezada por Leopoldo Galtieri, el 2 de abril de ese año decide desembarcar militarmente sobre las Islas Malvinas, en el marco del Operativo Rosario. El Gobierno Nacional Militar anunció en plena Plaza de Mayo que se habían recuperado las islas, pero mientras tanto, en el Reino Unido, Margaret Thatcher, su primera ministra, ordenó enviar tropas británicas a las islas. 24 horas después, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 502, exigiendo que se detengan las hostilidades, el retiro de las tropas argentinas y que se busque una solución diplomática al conflicto. Ni Argentina ni el Reino Unido desistieron y todo escaló, llevando a ambos países a una guerra que conllevaría la pérdida de cientos de jóvenes que hasta la fecha serán conmemorados por todos los argentinos. En perspectiva de conservar nuestra historia, en nuestro primer episodio abordaremos este tema que nos une a todos como argentinos. ¿Qué es la soberanía? ¿Qué sabía San Martín sobre las islas? ¿Qué es ir a una guerra? ¿Qué es Malvinas? Sala 12 y una mirada en nuestra historia presente. Nos encontramos con Jorge Zanella, ex combatiente de la Guerra de Malvinas y también actual, está a cargo, ¿no?, del Departamento de Veteranos de Guerra de Malvinas del Ejército Argentino. Jorge, bueno, desde ya, muchas gracias por participar de este ciclo de charlas titulado Sala 12, aquí es el Museo de las Bóvedas. Y para arrancar, Jorge, ¿qué significó para usted ir a una guerra? Bueno, básicamente yo soy militar de profesión, es decir, que después de que uno egresa del Instituto de Formación, en el caso de los oficiales del Colegio Militar o los suboficiales de la Escuela de Suboficiales de Sargento Cabral, es una profesión que uno no tiene posibilidades de probarse si realmente está preparado para ello, ¿no? Es como un médico que se recibe médico y va a hacer las prácticas de un hospital, un arquitecto que puede diseñar un edificio, un puente o una casa. Lo nuestro es mucho más teórico. Y creo que básicamente fue eso, ¿no? La posibilidad de ver si realmente para lo que uno se preparó y estudió estaba capacitado para hacerlo. Bien. ¿Cuál fue su función específicamente en Malvinas, Jorge? Yo fui a Malvinas, yo era subteniente en el segundo año, tenía 22 años en ese momento, y estaba destinado en el Grupo Artillería Aerotransportado 4, es una unidad de paracaidistas de la provincia de Córdoba, y mi función en ese momento era estaba en una subunidad a cargo de un teniente primero Chanampa, mendocino aparte, por supuesto, también ahí, y mi función era manejar 6 cañones Otto Melara de 105 milímetros. Yo soy artillero y esa era mi función específica, manejar los cañones de artillería de esa unidad, ¿no? Bien. Y desde lo personal, ¿qué significa la reafirmación de los derechos sobre las islas? Bueno, básicamente ustedes saben bien que el 10 de junio es el día que se nombra al primer gobernador de Malvinas ahí a Bernet, ¿no? Creo que en ese momento eso fue lo que se buscó en el fondo,
independientemente de los problemas políticos, todas las cosas que se dijeron después, creo que lo más importante que debe quedar es que se trató de reafirmar la soberanía de un territorio que desde 1833 estaba fuera del control político de nuestro país, de nuestra nación, ¿no? Es una forma también de reafirmar una soberanía, es decir, la presencia en territorios propios es la mejor manera de poder afirmar la soberanía. Es decir, no hay soberanía en aquel lugar donde uno no puede dictar sus propias leyes, no tiene su bandera, no tiene su moneda. Bueno, eso se logró en los pocos días que se recuperaron las Malvinas. Bien. Y ahora se lo encuentra dentro de una nueva función, esto relacionado con Malvinas también incluso. ¿Qué representa para usted estar a cargo del Departamento de Veteranos de Guerra de Malvinas del Ejército Argentino? Yo me retiré del ejército en el año 2015 y una de las cosas que hice en ese momento cuando me retiré fue volver a Malvinas, porque quería volver al lugar donde había estado hacía ya bastante tiempo, ¿no? Y luego de eso, el ejército me ofreció el puesto, hacerme cargo del Departamento de Veteranos de Guerra del Ejército, cosa que acepté con mucho agrado, porque siempre tuve buena relación y mantuve contacto con la mayoría de los veteranos, de todos los grados, ¿no? Cuando yo hablo de veteranos no distingo ni oficiales, ni suboficiales, ni soldados. Y he participado siempre en actividades de veteranos, y de hecho nosotros nos juntamos siempre, todos los años en Córdoba, el 10 de junio, que es el Día del Bautismo de Fuego de la Unidad. Y eso, para mí, estar en el Departamento de Veteranos del Ejército representaba tener contacto directo con todos los veteranos del Ejército, que creo que es la mayor satisfacción que puede tener un veterano. Uno ahí, cada vez que, independientemente de que la función nuestra es hacer trámites a favor de los veteranos, facilitarle muchos trámites que deben hacer los veteranos a través de la fuerza, la relación que uno mantiene ahí con el veterano es totalmente distinta a la que puede mantener en otro lugar, y eso es la mayor satisfacción que uno tiene en ese puesto, ¿no? También hace un año, casi desde diciembre del año pasado, estoy a cargo de la Oficina de Coordinación del Ministerio de Defensa, en donde es una oficina que junta los elementos de todas las fuerzas de veteranos de guerra. Ahí están la gente de la Armada, Fuerza Aérea, Ejército, Prefectura y Gendarmería Nacional. Estamos todos reunidos en esa oficina del Ministerio de Defensa, ¿no? Y bueno, ya para ir finalizando, ¿qué significa desde lo personal Malvinas? Y Malvinas, de lo personal, puede significar por ahí una herida abierta, pero uno sabe que es un pedacito nada más. En la historia de Malvinas, o en la necesidad de mantener la historia viva de Malvinas, es un elemento más. Es decir, en el caso mío es una experiencia personal, donde uno pudo participar del último conflicto, digamos así, entre caballeros del siglo XX. Fue un conflicto entre dos ejércitos que se respetaron y se respetan todavía el día de hoy. Es una experiencia personal muy importante, pero estoy hablando desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista general, uno sabe que Malvinas representa mucho más que ese aspecto puntual, ¿no? Es como siempre lo digo, ojalá nunca se repita una guerra, porque los militares sabemos lo doloroso que son las guerras, y por eso no queremos que vuelvan. Pero Malvinas es el sentimiento que une a todos los argentinos. Acá no hay problema ni de distinción política, ni de provincia, ni de color, ni de raza. Uno cuando habla de Malvinas sabe que debe ser el único o uno de los muy pocos temas que une a todos los argentinos atrás de una causa, ¿no? Buenísimo. Bueno, ya agradecerle esta comunicación y bueno, muchísimas gracias sobre todo por el tiempo, la disponibilidad y la predisposición para con nosotros. Bueno, gracias. Yo lo único que te quiero decir, así como reflexión final, es que lo más importante de todo esto es que justamente este tipo de cosas se sigan, tu entrevista, todo este tipo de cosas sirve para mantener viva la historia de Malvinas. Yo creo que la guerra de Malvinas, la guerra como una guerra en general o a lo largo de la historia, se va a perder el día que estas cosas no sucedan. El día que los maestros no hablen más de Malvinas en el aula,
o el día que los cantores no canten sobre Malvinas, o el día que los alumnos no tengan la idea de Malvinas presente en su mente, ese día realmente se perdió Malvinas. Pero la batalla, el combate que duró esos 2 meses, es una pequeña historia en la historia real de Malvinas, ¿no? Creo que la reflexión más grande es esa. Y después, por sobre todas las cosas, Malvinas es un sentimiento que une, ya te lo dije, a todos los argentinos. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ustedes por la entrevista y saludo a todos los veteranos de Mendoza. Gracias. A vos. Bueno, primero que nada, bienvenido Marcelo, realmente es un placer tenerte con nosotros el día de hoy para representarlo a todos, docente, historiador y escritor sanmartiniano, nada más y nada menos que sanmartiniano. Qué sí. Lindo, ¿no? Bien, Marcelo, en este día, afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, isla del Atlántico Sur y el sector antártico, ¿bien? Nosotros, bueno, en el marco de lo que es el proyecto, Sala 12, Identidad Sanmartiniana, estamos realizando distintas entrevistas y, bueno, antes que nada, escritor bueno, muchas gracias. De San Martín. Bien, para iniciar las preguntas. Así es. Sí. Bueno, hay un apartado en uno de tus libros, Marcelo, ¿sí? Que, sí. Bueno, el libro es San Martín más allá del bronce, donde, bueno, justo también está relacionado con el tema que estamos abordando en este primer episodio. Y, para ser más específica, en la página 79, ¿qué es lo que San Martín sabía de las Islas Malvinas? Bueno, en realidad Roberto Colimodio, que es el otro autor del libro, descubrió hace un tiempo atrás unos documentos, que eso se hizo eco en los medios nacionales, descubrió entre ellos el mapa de la Capilla de las Islas Malvinas, y por esa época también se dio a conocer un oficio de quien era el ministro de gobierno en el año 1816, que era Beruti, que hablaba de que había que reclutar hombres para los ejércitos patrios entre los presos que estaban en los distintos presidios, y entre ellos nombra a Carmen de Patagones y a las Malvinas. Pero lo cierto es que ese oficio está en San Martín como gobernador intendente de Cuyo, pero la confusión que se dio hace unos años atrás cuando se publicó es que se creía que era un oficio de San Martín, y en realidad no, es un oficio del gobierno nacional de ese momento, dirigido a los gobernadores e intendentes de Cuyo, entre ellos a San Martín, por supuesto, donde les dice que se va a realizar este relevamiento de los presos que existen en los distintos presidios de la patria, entre ellos mencionado el de las Malvinas, para, como era común en esa época, engrosar las levas de los ejércitos patrios. Lo que sucede es que San Martín, a su vez, ese oficio que viene del Ministerio de Gobierno, lo remite a los gobernadores delegados, que son Dupuy en San Luis y Ignacio de la Rosa en San Juan. Entonces, para remitirlo, lo que él hace es rubricar el oficio y decir que está remitiendo esa orden del gobierno nacional, y entonces lo rubrica. Pero no fue producido por San Martín propiamente. Eso nos llevó a investigar y a hacer este apartado que vos mencionabas en nuestro libro, un capítulo en realidad, que pusimos lo que San Martín no sabía sobre las Islas Malvinas, porque en realidad San Martín ni llegó a las Islas Malvinas, ni tenía un conocimiento cabal de lo que era un territorio. Imagínense lo que era en esa época nuestro territorio del sur. Nuestro territorio llegaba hasta los límites de lo que habían sido las fronteras en la guerra contra el indio, en las distintas etapas. Pero hasta ese momento, estamos hablando de 1816, es muy temprano todavía, ni siquiera se ha construido, ni siquiera se ha hecho la campaña de Rosa, ni se ha construido la línea Alsina, ni mucho menos lo que fue después la gran campaña de Roca, que fue la que terminó de extender todo nuestro territorio nacional hasta el sur. Entonces todo ese territorio estaba en manos de los pueblos originarios, con la línea de fortines que teníamos nosotros en lo que era nuestra última línea de frontera con el sur. Y las Malvinas, recordemos que si bien estaban en poder de las Provincias Unidas del Río de la Plata, porque habían pasado como un territorio heredado de lo que eran las antiguas colonias, hay un oficio que descubrimos y que lo hemos publicado íntegramente en el libro,
de un barco que pasó por las Malvinas en su derrotero, y para esa época, para 1816, 1817, están prácticamente abandonadas, es decir que nuestros gobiernos patrios no habían podido hacer hincapié en el territorio, porque lógicamente estamos ocupados en la guerra de la independencia para esa época. Eso no quiere decir que no fueran parte de la heredad del territorio rioplatense, del Virreinato del Río de la Plata y después Provincia Unida del Río de la Plata. Lo que pasa que ese abandono, digamos, en el que estuvieron tanto tiempo en las islas, y si bien durante los primeros gobiernos federales sí se nombró un gobernador y se ocuparon efectivamente, y bueno, después recordaremos después la toma por la fuerza de los ingleses en 1833 y el derrotero que sigue en las islas en adelante, pero nosotros lo que intentamos hacer en ese capítulo de nuestro libro, a partir de los documentos que había descubierto Roberto, fundamentalmente fue despejar un poco esa confusión que se había dado sobre y que publicaron incluso algunos medios nacionales, sobre que San Martín tenía un cabal conocimiento de las Malvinas. No era posible, no fue así. Lo que hay es una mención en documentos, como había menciones de distintos territorios nuestros en distintos documentos de la época. Pero vuelvo a repetir, eso no quiere decir que para ese momento no fueran parte del territorio heredado y que ya era parte del territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Sí, incluso, bueno, puedo observar que los documentos están impresos también en el Claro, libro. lo hemos replicado para que no hubiera lugar a dudas. Lo que pasa es que a veces, como dicen nuestros colegas historiadores, yo siempre lo digo, yo no soy historiador de profesión, mi profesión es la administración de empresas, pero la historia sanmartiniana es mi hobby, es mi entretenimiento desde hace 25 años. Eso me ha ayudado a aprender mucho, y lo que he aprendido es que uno tiene que basarse en los documentos. Exacto. Y a veces los documentos suelen tratar de ser moldeados o manejados para determinada idea que uno quiere transmitir o imponer, a veces con buenas intenciones. Yo supongo que cuando salió esta confusión era con buena intención, pero en realidad lo que hay que hacer es demostrar el documento real como está, y por eso nosotros lo replicamos en el libro, transcribimos algunas partes, no pudimos transcribir todas, y hicimos este análisis que nos parecía oportuno, repito, porque cuando salió la primera edición, ya vamos por la tercera, cuando salió la primera edición de San Martín más allá del bronce, justo estaban en ese momento en danza en los medios nacionales estos documentos, ¿no? Exacto. Bien, Marcelo. Bueno, ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo fue el regreso de San Martín a su país finalizada la gesta libertadora? Bueno, a mí es una de las partes que más me gusta, que más me interesa, la he estudiado mucho, así que agradezco la pregunta, Jessica. San Martín, recordemos que hace todo su derrotero de lo que fueron sus 10 años de vida pública en América, y ese derrotero de la Guerra de la Independencia que lo llevó desde volver de España al Plata, comenzar con la formación del regimiento de granaderos a caballo, pasar después al Ejército del Norte, estoy haciendo una revisión muy rápida, ¿no? Del Ejército del Norte, pasar a Córdoba, pedir la gobernación e intendencia de Cuyo, llegar a Mendoza, formar el Ejército de los Andes, pasar a Chile, hacer la campaña libertadora de Chile, y finalmente realizar la campaña libertadora del Perú, donde no quería, le tocó asumir el protectorado del Perú, le tocó ser el fundador de la República del Perú, por más que él no quería asumir ningún cargo político, de comandancia política en el Perú, pero se vio obligado a hacerlo, y gobernó el Perú por casi 2 años. La guerra en el Perú, sabemos, se estancó, fue una guerra muy difícil, muy cruenta, porque allí estaba la gran resistencia española, la gran resistencia realista en América, porque el Perú todavía no estaba totalmente preparado para lo que iba a ser la independencia, no estaba todo el territorio anexado a lo que era la idea de independencia. Entonces la guerra de la independencia en el Perú se estancó mucho tiempo. Allí, recordemos, San Martín va a tomar contacto con Bolívar, que es el libertador del norte, y que ha tenido una campaña también muy similar en tiempo y en batallas,
y también ha realizado la anexión de la Gran Colombia, y San Martín va a propiciar el encuentro con Bolívar. Va a propiciar un primer encuentro a principios de 1822 que va a ser frustrado, porque Bolívar tiene que terminar la campaña y va a dar la batalla de Boyacá. Se va a dar un segundo encuentro que es el definitivo, que es en julio de 1822, y allí San Martín va a decidir su retiro. Vuelve al Perú, establece el Congreso peruano y a partir de allí decide retirarse de la escena pública. Cuando San Martín se retira de la escena pública lo hace en un momento muy especial, porque primero está agotado después de tantos años de batalla y de ocupar cargos políticos, directivos, públicos y dirigir los ejércitos patrios. En el Perú su tarea ha sido muy agotadora, su salud ya no le responde mucho, tiene muchos problemas de salud a esa altura cuando es protector del Perú. Entonces cuando decide su retiro, él se da cuenta que no puede quedarse en el Perú, de hecho su famosa frase, Bolívar y yo no cabemos en el Perú, decide volver a Chile. En Chile está en un momento muy difícil el gobierno de su gran amigo O'Higgins. O'Higgins está dejando prácticamente el gobierno, porque también ha sufrido el descrédito, lo que ha significado llevar adelante las exenciones y la gran cantidad de obtención de recursos para la guerra de la independencia. Los gobiernos patriotas que llevaron adelante la guerra de la independencia quedaron extenuados y también con mucho descrédito público, porque claro, les tocó una etapa muy dura que era llevar adelante esa guerra y obteniendo los recursos necesarios. San Martín está unos meses en Chile recuperándose de una dolencia y ya tiene planeado volver a Mendoza para instalarse allí en esa reliquia que ustedes tienen y que cuidan tanto, que es la Tebaida. Quedarse en su chacra de los Barriales, ahí está su famoso encuentro con Olazábal en el Manzano Histórico, que está representado por esa bellísima estatua que está inspirada en el cuadro de Roy Maton, de Retorno a la Patria, y allí San Martín decide que va a quedarse con su familia a vivir en Mendoza, alternando la ciudad con la chacra de los Barriales. Va a pasar unos días en la ciudad, va a ser recibido por sus amigos, por las familias, amigas que tiene en Mendoza, que son muchas. Recordemos que él gobernó Mendoza, durante 2 años, y se va a trasladar a la Tebaida y va a pasar 8 meses en la chacra de los Barriales, es decir, casi todo el año 1823. Lo cierto es que él va a intentar quedarse como agricultor, como él lo había previsto y como lo dicen muchas cartas, como ustedes saben, como un labrador, como un agricultor y como un vecino más. Como un labriego. Exactamente, como un labriego allí en la chacra. La situación política no se lo va a permitir, el fallecimiento temprano de su esposa tampoco, el tener que hacerse cargo de la educación de su hija, la imposibilidad de traer su familia, entonces en definitiva vivir con él acá a la Tebaida como él lo había planificado, hacen que él tenga que viajar a Buenos Aires en una situación que es terrible. Nosotros la hemos relatado en ese libro, la hemos reconstruido en nuestro primer libro, en San Martín, modelo de líder americano. Hemos reconstruido lo que significaron esos días de San Martín antes de emprender su viaje a Buenos Aires y cuando se despide de la Tebaida, y recordamos, para no volver nunca más, lamentablemente. Así que el regreso de San Martín después de su campaña libertadora fue realmente, yo digo siempre, un momento trascendental en su vida. Si bien está rodeado de amigos, de camaradas, acá lo reciben la familia, pero es un momento de mucha soledad para él, es de mucha soledad espiritual, de mucha soledad social para San Martín. Va a recibir el ofrecimiento de hacerse cargo nuevamente del gobierno del Perú, va a recibir el ofrecimiento de hacerse cargo del gobierno de Buenos Aires, en plena guerra civil entre unitario y federal. Le va a rechazar todos los mandos que le ofrecen. Va a recibir el ofrecimiento de quedarse a vivir en Chile, tampoco lo va a considerar oportuno. Así que es un momento muy difícil, como un ser humano que ha llegado a los máximos lugares de poder, sin duda en ese momento de renunciamiento, como se llama ese proceso en la vida de San Martín, realmente es muy duro. Hasta que pueda reencontrarse con su familia, con su hija en Buenos Aires, y cuando decida finalmente ya su ostracismo. Así que creo que ese periodo, que es muy cortito porque es desde fines de 1822,
y todo lo que es el año 23. Realmente es un periodo corto en la vida de San Martín, pero es un periodo de gran trascendencia. Y es de tal trascendencia esos meses que él vive en la Tebaida, que después, recordemos, él siempre en Europa añoró volver a quedarse allí en su chacra, volver para quedarse en su chacra. Y hay una carta muy interesante que él dice que dejaría de lado todas las comodidades que tiene en Europa. Europa tenía una vida mucho más cómoda a la que se podía tener acá en los territorios americanos, en nuestras jóvenes repúblicas americanas, pero sin embargo él dice que dejaría todo de lado para quedarse e instalarse en su Tebaida. Eso habla del amor que tenía por esa tierra, y por eso yo siempre digo, y termino esta respuesta, yo siempre digo que el valor que tiene la Tebaida, el Museo Las Bóvedas, la Tebaida y la ciudad de San Martín, la única fundada por San Martín, es de un valor enorme. Por eso es reconocida en el mundo y ligada a la vida de San Martín. Y recordemos que fue una de las últimas propiedades que la familia San Martín y Balcarce se deshizo también, ¿no?, de ella. Así que estuvo en el patrimonio familiar mucho tiempo la Tebaida. Exacto. Bien, en relación a los conflictos internacionales que hemos vivido todos como argentinos, ¿sí? ¿Hay algún punto de comparación entre la gesta libertadora y la Guerra de Malvinas? Es muy difícil pregunta. Bueno, yo no soy un especialista en Malvinas, admiro mucho la gesta de Malvinas, siempre en mi opinión particular la separo de lo que fueron las decisiones políticas de un gobierno ilegítimo que fue el que nos condujo a la guerra, de lo que fue la acción de nuestros soldados y de nuestras mujeres en todo lo que fue el soporte de medicina y logístico en la Guerra de Malvinas. Yo creo que nosotros todavía tenemos que, se ha ido saldando con los años, siempre el paso del tiempo ayuda en estas cosas, pero que se ha ido saldando un poco la deuda con nuestros veteranos de Malvinas, esa deuda de reconocimiento y de honor, tanto con los héroes que fallecieron como con los héroes que sobrevivieron. Y yo creo que la gesta de Malvinas para nosotros, más allá de ser una causa nacional, un sentimiento nacional, como dice algún autor por ahí, quizá una de las únicas causas nacionales que ha pasado a lo largo del tiempo sin inmutarse y de la cual nos hemos embanderado todos los argentinos, y así debe seguir siendo. Yo creo que representa sin duda, primero por supuesto una gran herida en nuestra historia como pueblo, pero también debe ser un aprendizaje. Un aprendizaje de que no somos un pueblo guerrero, de que somos un pueblo pacifista. De hecho, la Guerra de Malvinas ha sido prácticamente nuestro único connato bélico después de esa época que estamos hablando de la Guerra de la Independencia. Argentina tiene una tradición pacifista que se ha traducido al mundo siempre, pero la gesta de Malvinas fue sin duda, vuelvo a repetir, más allá de la decisión tomada por un gobierno totalmente ilegítimo y repudiable como fue un gobierno de facto, pero la gesta en sí la tenemos que salvaguardar como esa causa nacional de nunca renunciar de los derechos que tenemos sobre las islas, y unido a eso reconocer siempre, como lo estamos haciendo hoy, en la reafirmación de los derechos, y que tenemos todas las constancias y pruebas legales de nuestra parte. Incluso están las decisiones de la Organización de las Naciones Unidas que apoyan el reclamo argentino, pero también ligado a lo que fue esa gran entrega de nuestros soldados, de nuestros jóvenes que muchos perdieron la vida y otros, aunque sobrevivieron, quedaron marcados para siempre por esta gesta. No creo que sea comparable a la gesta de la independencia porque son épocas distintas, situaciones distintas. Lo que sí puede ser comparable, y como lo dice alguna canción allí que a mí me gusta mucho, cuyana, lo que sí es comparable quizás, las vidas que se perdieron en la Guerra de la Independencia de muchos de nuestros jovencitos cuyanos, con las vidas de nuestros jóvenes cuyanos que también se perdieron, cuyanos y argentinos que también se perdieron en Malvinas, y que tenemos que honrar porque sin duda lo hicieron por todos nosotros, por todo el pueblo argentino. Yo, cuando fue el reclutamiento de Malvinas, yo tenía 7 años, y recuerdo patente, y se lo he contado a mis hijos, y en algunas charlas por ahí en las escuelas lo recuerdo patente, como le pasará a todos los jóvenes bueno, no tan jóvenes ya, pero a los chicos, a la gente de mi generación, recordarán, yo veía desde mi casa
cómo en las esquinas estaban los jóvenes, chicos de 18 a 20, 22 años, un poco más, esperando que pasaran los camiones del ejército, y pasaban los camiones del ejército argentino, y se subían a esos camiones y los llevaban, después nos enteramos, a la guerra de Malvinas, ¿no? Pero realmente, y bueno, y después tengo el recuerdo de la escuela, de lo que fue durante toda la guerra, cuando escribíamos las famosas cartas que nos hacían escribir a los escolares, de ánimos para nuestros soldados. Así que si bien yo era muy chico, tengo ese recuerdo de lo que fue para la movilización de todo un pueblo. Por eso creo que el mejor agradecimiento que nosotros podemos darle a todos nuestros héroes de Malvinas es no olvidarlos y no olvidar esa entrega que hicieron. Así que me parece que hoy en día eso sería lo fundamental. Excelente, Marcelo. Bueno, para finalizar, ¿querrías brindarnos algún mensaje en este día tan especial? Bueno, sí. Primero agradecerles como siempre, felicitarlos por todo el equipo del Museo Histórico Municipal Las Bóvedas, que siempre están activos y poniendo en valor ese lugar tan querido. Confieso que hace mucho tiempo, bueno, ahora hace mucho, con todo lo que nos ha pasado, hace tiempo que no voy. Fui por última vez en el verano de este año. Siempre que puedo voy al museo, siempre que voy a San Martín, a mi querido departamento, y realmente valoro mucho ese pedazo de la historia viva que tenemos allí en el Museo Histórico Municipal. Y en esta fecha tan importante, si bien, como decíamos, no es una fecha ligada a la Guerra de la Independencia ni a la historia que el museo representa, pero en un día especial como hoy, que sí recordamos efemérides muy ligadas a nuestra historia, creo que hoy más que nunca, y sobre todo por la crisis mundial, por lo poco que he estado leyendo, va a significar un gran desafío para la cultura, para los museos y para los lugares como el Museo Las Bóvedas, el resurgir en todo lo que va a ser la nueva etapa después del aislamiento y de la pandemia. Y creo que ahí tenemos un rol fundamental todos los ciudadanos, los vecinos sanmartinianos sobre todo, los mendocinos y los argentinos, de poner en valor estos lugares, de recordar fundamentalmente esas señas o esos hitos que nos marcan y que son un llamado a la memoria de lo mejor de nuestras tradiciones, de lo mejor de nuestra historia. En el caso del Museo Las Bóvedas, sin duda, a la tradición de lo mejor de uno de los grandes líderes que tuvimos, como fue José Francisco de San Martín. Las Bóvedas creo que es una de las joyas históricas más importantes que tiene nuestra provincia, lo aseguro, y que es un lugar de memoria y recordatorio para todos los sanmartinianos, mendocinos y argentinos. Así que instar a todos a cuidarlo mucho, a ponerlo en valor siempre, a rescatarlo siempre en nuestra memoria, pero también visitándolo y llevando a nuestros hijos y a las nuevas generaciones, para que nuestras hijas y hijos siempre tengan presente que en ese lugar vivió San Martín, en ese lugar quiso pasar su vida con su familia, no pudo ser, pero era su intención, y que sin duda representa y nos recuerda una de las mejores enseñanzas de uno de los líderes más importantes que ha dado nuestro país a la historia de la humanidad. Bien, Marcelo, primero que nada, bueno, agradecerte por la predisposición y el entusiasmo que le has puesto, bueno, a esta hermosa entrevista, y bueno, espero que, bueno, todo esto se mejore en algún momento y podamos encontrarnos, ¿por qué no? Así será, así será. Felicitaciones a todo el equipo y muchas gracias, como siempre, por tenerme presente. El reclamo argentino ha sido tradicionalmente respaldado por los países de nuestra región y por relevantes organismos internacionales, incluyendo la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Hoy reclamamos en paz y lo continuaremos haciendo hasta que nuestros derechos de soberanía sean reconocidos. Creemos con nuestro más profundo convencimiento que el diálogo y las conversaciones deben ser el camino a seguir, ya que crearán el marco propicio para resolver de manera justa y definitiva la disputa de soberanía, dejando de lado el camino de las armas. Sobre la tierra hostil de las islas crecerán nuevas flores, una por cada uno de aquellos que quedaron mirando el universo. Desde la misma tierra hostil de las islas
crecerán nuevas flores, flores de recuerdo, tal vez no me olvides, flores que se regaron con millones de lágrimas, flores de esperanza, porque algún día nuevo retornarán los pasos, las palabras amigas, las miradas hermanas. Sobre la tierra hostil de las islas, aquellos que quedaron nutriendo sus entrañas regresarán en flores, cambiarán el paisaje, nos harán propietarios de cada madrugada. Sobre la tierra hostil de las islas, bajo el sol de la patria.